Ahí está. Ahí le di la entrada a Natalie para que hagamos la lectura de la palabra de Dios, Hechos 7, pero vamos a leer una parte nada más. No la vamos a leer toda porque es larguita. Dice Natalie que está fallando. Bueno, vamos a darle entrada a Hernán y ahí va a estar Natalie cualquier cosa. Buenos días. Escucha, Hernán. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, líder? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Despierto de muy temprano. Amén. Bueno, Hernán, vamos a leer una parte nada más de Hechos 7 porque es larguito. Vamos a leer Okay. del 1, versículo 1 al versículo 8. ¿Te parece? Del 1 al 8. Sí, señor. Muy bien. Bueno, le damos lectura al Santo Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de morarse en Harán. Y él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para estar, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Palabra de Dios. Amén. Ahora leamos en ese mismo capítulo desde el 51 al 60, por favor. Desde el 51 al 60. Ok, continuamos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Palabra de Dios. Amén. Así sea. Bueno, Hernán, muchas gracias por esa lectura, muy elocuente. Siempre a la Y orden. estaremos pendientes, Hernán, para que me ayudes en esto. Muchas gracias, Sí, he Hernán. estado observando que presentan muchos problemas con los audios. Algunos compañeros que están indicando allí que no tienen buen audio en sintonía. Sí, voy a conectar el otro micrófono para mirar si mejor. Bueno, me retiro. Muchísimas gracias, líder. Saludos a todos, pues. ¿Ahí mejora el audio? ¿Escuchan? A veces el internet que está mal. Bueno, ni mi voz tampoco está muy buena hoy. Vamos a hacer el análisis del hecho 7. Hecho 7. Te regresamos al versículo 1 y les voy a explicar un poco del contexto de esta situación. Ya sabemos que en este momento los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto? Recibieron el Espíritu Santo, fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo en el Pentecostés, Hechos 7. Y ahora comenzaron a dar discursos. ¿Discursos para qué? Para explicarle a los judíos, explicarles al pueblo y anunciarles lo que había pasado, que era que el Señor Jesucristo era el Mesías o es el Mesías y que ahora nosotros, los gentiles, los judíos, todos debíamos comenzar a tenerlo y a recibirlo como nuestro Salvador, porque Él murió en la cruz y resucitó. Entonces, Pedro, en este caso Esteban, los apóstoles comenzaron a dar discursos. Nosotros escuchamos y leímos hace poco el discurso de Pedro, ¿cierto? Esta vez estamos leyendo el discurso de Esteban antes de morir, el discurso de Esteban antes de morir. Pero veamos algo que es interesante en los discursos que escuchamos. Cada discurso que se habla en estos pasajes bíblicos no se refieren simplemente o no se especifica o no se enfoca en Jesucristo. Se va a hablar de Jesucristo cuando primero se habla de todos los ancestros, de todos los ancestros. Cuando yo hablo del Señor Jesucristo, tengo que conocer lo que hay detrás del Señor Jesucristo. O sea, lo que viene detrás de Él, no lo que está, o lo que escuchamos de Él en el momento en que Él vivió, ¿no? Jesucristo no es solamente lo que Él vivió en la cruz, sino Jesucristo es lo que viene detrás de Él, o sea, la promesa que viene involucrada en Él, en el Señor Jesucristo. Por eso, los discursos que dieron Pedro y Esteban en este caso, siempre se referían a los padres en la fe. Aquellos hombres y mujeres, aquellos hombres sobre todo, aquellos hombres que de los tiempos antiguos tuvieron una travesía por diferentes partes de la geografía de esta parte del Medio Oriente, ¿sí? Egipto, diferentes lugares, sufrieron, estuvieron en diferentes dificultades, estuvieron en el desierto, fueron esclavos, ¿sí? No tenían tierra, decían que no, de donde ellos estaban, en Harán no era de ellos, pero Dios les prometió algo. Dios les prometió algo. Si vemos entonces en el versículo 2 dice, varones, hermanos y padres, así comienza Esteban. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Así comienza. Aquí comienza realmente el peregrinaje
del Señor Jesucristo. Nosotros podemos creer que el peregrinaje de la fe inicia cuando el Señor Jesucristo fue apresado, ¿cierto? O cuando estuvo en tiempos de vida. En realidad la fe como tal, la esperanza de un Mesías, la esperanza de salvación, de redención de nuestras vidas, inicia aquí, amados. Oficialmente inicia aquí, aunque mucho antes, porque de hecho también en la fundación del mundo, allí estaba el Señor Jesucristo, ¿cierto? Si nosotros leemos en la palabra de Dios, podemos ver que en la fundación del mundo el Espíritu de Dios se movía y allí estaba el Señor Jesucristo, ¿cierto? Allí estaba. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que la fe tuvo un camino que recorrer para llegar a nosotros. Es que el perdón de pecados, la resurrección, la vida eterna que ahora tenemos en Cristo Jesús, tuvo un camino que recorrer. Un camino que recorrer, y ese camino que tuvo que recorrer estuvo lleno de dificultades. Y tuvo que purificarse, y tuvo que aislarse, y tuvo que protegerse. Y Dios acompañó esa protección a la fe que era en su pueblo, a la promesa que era en su pueblo, el pueblo de Israel. Y comenzó con Abraham. Por eso el padre de la fe, dicen los judíos, y nosotros también lo decimos así, el padre de la fe es Abraham, porque allí comenzó. Estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y esa tierra es la tierra, o sea, todo estaba preparado, o sea, todo estaba preparado para que se diera el momento maravilloso de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es la antesala de ese gran evento que ocurrió para nosotros y para salvación. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, ¿cierto? Entonces Abraham no sabía para dónde iba, pero Abraham iba por fe, por la promesa, y la promesa es el Señor Jesucristo. Más que la tierra, más que un suelo donde pisar y decir que eran de ellos, es la tierra donde nacería el Mesías. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, al cual vosotros habitáis ahora. Así le dijo al pueblo, ahora ustedes habitan en este lugar. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero les prometió que se las dará en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. De allí parte la fe. Y recorrió todo este camino. Ustedes sigan leyendo. Por favor, recuerden que en la lectura de su devocional personal, sigan leyendo el Hecho 7 y verán todo el camino que recorrió. Si por ejemplo leemos en el 8, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que los recibiría servidumbre y los maltratarían por 400 años. El pueblo de Israel fue maltratado, esclavizado por 400 años. Por ahí pasó, por ahí venía la esperanza. Ahí venía la esperanza de un Mesías. Y Dios estuvo con ellos. Jesucristo estuvo con ellos. Y le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, engendró a Isaac y le dio patriarcas. Después Jacob, ¿cierto? Después Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Los patriarcas movidos, seguimos. Y allí se envió a los 12 patriarcas. Después vino José. Toda esta herencia de los padres en la fe. Después de José vemos más adelante a David, ¿cierto? Salomón. Y así llegó hasta el final en este discurso. Lo que hizo Esteban fue decirnos cuál fue el camino por donde vino la esperanza, de donde partió la esperanza. Partió desde Abraham
pasó hasta el Señor Jesucristo, ¿cierto? Por ahí vino la esperanza y no fue cosa fácil. Se dice también en el 19, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Sí? Hubieron amenazas de muerte, de extinción del pueblo de Israel, esto con el objetivo de que el Mesías no viniera. ¿Sí? El enemigo, el diablo, pues intentó de todos modos destruir al pueblo judío, al pueblo de Israel, para que no viniera el Mesías. Intentó matando niños primogénitos del pueblo. Y así ustedes seguirán leyendo, les invito para que lean. Entonces la promesa de Abraham, ¿cierto? La promesa de una tierra prometida para la promesa, ¿cierto? Yo le digo la promesa de fe, de la fe. Porque por ahí viene la fe, desde Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Salomón, hasta acá llego, hasta donde estás en este momento, está llegando la promesa de la fe. ¿Listo? Esto hay que entenderlo porque nosotros a veces realmente sabemos solo de Jesucristo. Solo sabemos del Nuevo Testamento, pero no entendemos qué hay detrás. ¿Qué hay detrás del Señor Jesucristo? Que realmente el Señor Jesucristo no es tanto por lo que Él hizo, sino por lo que venía detrás de Él. Porque Él ya venía detrás haciendo la obra. Él venía detrás preparando el pueblo, preparando la tierra para que naciera, se encarnara. Esa fe se encarnó en Cristo Jesús. Hizo la obra, murió en la cruz y resucitó. Todo esto viene del Antiguo Testamento. Entonces, porque el personaje principal de la Biblia es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo desde el principio al fin. Por eso Esteban y Pedro, antes de hablar del Señor Jesucristo, habló de todos los padres en la fe y de que todo llegaba al Señor Jesucristo, de que todo apunta al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces debemos entender esto antes de pasar al tema de hoy, que son los mandamientos. Y ya les voy a explicar por qué. Los mandamientos. Entonces vamos ahora sí a entrar a los mandamientos, siendo las 5:30, 5:37 acá en Colombia. Los mandamientos. Por favor, léanse entonces en su devocional personal, de manera privada e íntima con Dios, Hechos 7, todo Hechos 7, se lee en Éxodo 3:4, Salmo 41, ¿cierto? Como tarea, y que Dios me los bendiga en eso, que les apoye, les respalde, les dé sabiduría, nos dé sabiduría en todo lo que hagamos para el Señor. Entonces vamos ahora a ver los mandamientos. Antes de ver los mandamientos hay que entender qué son los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Recuerden que les estoy diciendo que la fe se encarnó en el Señor Jesucristo, pero la fe venía de atrás. La fe tuvo un trayecto, un camino y unas pruebas que superar. Tuvo que salir de Egipto, pasar el Mar Rojo, cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida para que allí se encarnara, ¿cierto? ¿Qué son los mandamientos entonces? Los mandamientos tienen una función importante. Los mandamientos tienen el propósito de que el pueblo de Dios permaneciera, que no se extinguiera, que la promesa continuara. Porque si el pueblo de Israel se extinguía, se disgregaba, la fe moría.
Los mandamientos tienen el propósito de que el pueblo de Dios se mantuviera en su fe y sobreviviera a todas las pruebas que venían en el camino. O sea que los mandamientos no son para nosotros, no deben ser para nosotros una condena, ni algo para meternos miedo. Todo lo contrario. Donde en una casa hay reglas, los hijos se alegran. Yo me alegro, por ejemplo, si yo en mi casa, si usted en su casa tiene reglas para su hijo, para sus hijos, inclusive mi esposa tiene reglas para mí, eso es para salud y prosperidad de nosotros. Entonces yo me alegro y le doy gracias a Dios por las reglas, por las normas, porque gracias a ella mi familia no se pierde. Entonces mi esposa dice, aquí va la ropa sucia, aquí va la ropa limpia. Y yo hago así porque ella hace ese rol, entonces yo tengo otro rol y así cada uno tiene un rol. Mi hija, usted juega, recoge los juguetes, ¿cierto? Ella se pone brava y todo, pero es para salud de ella, para que en un futuro no viva dificultades y no sufra dolor. Entonces, los mandamientos fueron creados para deleite de nosotros, para deleite, para salud. Salmo 119:3, leamos. Salmo 119:3. 119, versículo 3. Uy, ahorita vienen ya entramos estamos leyendo el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119:3 dice así. Que 119:3, no, ese no es. Proverbios 16:24. Busco Proverbios 16:24. Disculpen allí. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Y en muchos versículos, solo quise tocar pero muchos versículos. ¿A qué se refiere con mandamientos? ¿A qué se refieren con estos dichos? La palabra de Dios se refiere a dichos suaves. Tus palabras son dulces como la miel, ¿cierto? Tus palabras son dulces como la miel. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para nuestros huesos. Medicina. Entonces los mandamientos son medicina, es como una receta, ¿cierto? Yo estoy enfermo y ya mi esposa fue y buscó las recetas que me dieron en el centro de salud y es un montón de hojas, son un montón de hojas. Entonces me dijo, amor, lee lo que dice ahí y tómate estas pastillas. Y había un montón de pastilleros. Entonces yo comencé a leer, ¿cierto? Y decía, tome cada 8 horas, esta, ¿sí? Y había unas anotaciones, entonces yo decía, pero me voy a tomar tantas pastillas, y decía, si tiene tos, tómese esto. Si tiene fiebre, tómese esto. Pues yo cumplí lo que ahí decía, porque esto me va a traer a mí medicina, ¿cierto? Va a traer medicina. Así son los mandamientos. Son la receta perfecta para vivificar mi ser, vivificar al pueblo. Esto me permite vida, me permite salud, ¿cierto? ¿Qué dicen los mandamientos? Ahora sí entremos en el primero. Vamos a leer el primer y el segundo mandamiento y terminamos por el día de hoy. Entonces vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Busquen Éxodo 20.
Entonces, amados, cuando ustedes de ahora en adelante vean lo que son los mandamientos, no se asusten, alégrense, alégrense, porque tenemos instrucciones, ¿cierto? Vean lo que dice en el versículo 1 de Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿quién habló? Dios. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, antes de dar los mandamientos, aquí nuestro Dios, nuestro Padre nos dice, acuérdense de dónde vienen ustedes, ¿cierto? Antes de darnos los mandamientos, dice, acuérdense de dónde vienen ustedes. Entonces yo les digo ahora en este momento en el nombre de Cristo Jesús, acuérdense de lo que leímos en Hechos 7, cuando Esteban antes de morir dijo, Padre Abraham salió, ¿cierto?, de Harán, de allá, a la tierra que yo te mostraré. Y allá viene, llegó a Egipto, salió de Egipto, llegó hasta acá. Y todo ese trayecto, inclusive este trayecto de la palabra que está llegando a usted en este momento, toda esta palabra, esto que tengo yo aquí, tuvo un camino, un peregrinaje hasta este momento, hasta este lugar. Y aquí el Señor nos dice, acuérdense, y aquí nos dice, acuérdense de dónde nosotros venimos, amados, de dónde viene la fe encarnada, de dónde viene el Señor Jesucristo. Todo ese camino recorrido para que se cumpliera el plan divino y que se sigue cumpliendo hasta este momento. Y lo primero que nos dice es, primer mandamiento, dice, acuérdense que ustedes fueron esclavos, ¿cierto? Acuérdense. Y ahora son libres gracias a quien, a Dios. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque ¿qué tal si el Señor, eso es bueno porque si el Señor no hubiese dicho los mandamientos así nomás. Este es el primero, este es el segundo, no. Aquí nos dice, acuérdense de allá, que ustedes fueron esclavos. ¿Quién los sacó? Yo los saqué, ¿cierto? ¿Cuántas plagas tuvieron que llegar allá? ¿Cierto? ¿Por dónde cruzaron el desierto? ¿Quién les dio maná en el desierto? ¿Quién les dio, quién los acompañó en la columna de fuego en la noche? ¿Quién los acompañó en la nube en el día? ¿Quién les dio agua de la roca? Dios. Entonces el Señor nos dice, acuérdense de eso. Cuando dice acuérdense de eso, quiere decir, yo quiero ser yo quiero que ustedes entiendan qué son los mandamientos realmente. Acuérdense de todo eso, acordémonos. El ser humano es olvidadizo. Pero acordémonos de todo esto. No tendrás dioses ajenos. Acuérdense cuando yo digo esto. No tendrás no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. Está claro, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí me detengo. De esto podemos hablar mucho. Dioses, idolatría, amados. Abunda la idolatría. Abunda en nosotros la idolatría. A cosas pequeñitas, puede ser que usted no se dé cuenta. Estamos idolatrando, ¿cierto? Cosas pequeñitas. ¿Por qué el hombre? Es la pregunta. Se las hago a ustedes. ¿Por qué el hombre le encanta tener muchos dioses? ¿Alguien puede responder eso? ¿Por qué al ser humano le encanta tener tantos dioses? Y aún en Esteban, cuando se dice aquí, ¿por qué alguien tiene la respuesta? ¿Por qué le encanta al hombre tener tantos dioses? ¿Por qué le gusta idolatrar tanto a los demás? Mire, dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así también vosotros.
Aquí dice como vuestros padres, resistid al Espíritu Santo. No fue fácil. Cuando el pueblo estaba en el desierto, el pueblo murmuraba contra Dios y decía, yo quiero estar mejor en la esclavitud y tener a los dioses de allá que estar aquí en el desierto. El pueblo murmuraba, ¿cierto? Se escondían los ídolos. Bueno, acuérdense de ese suceso cuando allí alguien escondió un ídolo antes de irse, ¿cierto? Ídolo de los padres. Duros de cerviz. ¿Por qué le gusta al hombre tener tantos dioses, tanta idolatría? ¿Por qué? Dice aquí por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría. ¿Quién más? Hagamos una interacción un poquito. ¿Por qué el hombre le cuesta? Este es el primer mandamiento, ¿no? El primerito. Y es el primero que rompemos. La idolatría. El primero que rompemos porque inclusive nos idolatramos a nosotros mismos. El ego, el orgullo es la primera idolatría que hay en el hombre natural. El ego, el yo. Yo puedo, yo tengo, yo hago. Yo me sustento, yo mismo me busco, yo mismo consigo mi comida, yo mismo. ¿Cierto? Por falta de obediencia, dice, por no tener obediencia y paciencia, buscamos a Dios por otros caminos. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero yo le voy a decir algo más práctico, no tanto teórico, voy a hacer algo más práctico. ¿Sí? Al hombre le gusta tener muchos dioses, porque es más fácil tener muchos dioses que un dios. Se lo voy a poner de esta forma. Si usted, por ejemplo, necesita algo en su vida financiera, usted tiene una gama de dioses, ¿cierto? Entonces usted puede escoger al dios que usted le agrade, que usted quiera. Es más fácil tener una gama de dioses en mi parte financiera, ¿cierto? Y yo puedo escoger según mis gustos. Entonces sigo a ese dios sin dejar mi ego, o sea, sin dejar de alimentar mi ego. Así. Entonces, es más fácil. Ahora, cuando yo le rindo a ese Dios mi vida financiera, no tengo que rendirle ni mi vida sexual no tengo que presentársela delante de él, ni mi vida familiar, ni mi vida, ni mi mente, ¿no? Solamente mi vida financiera. Entonces, tras de que tengo una gama, puedo escoger el Dios que quiera en mi vida financiera. No tengo que presentarle ni mi vida sexual, ni mi vida. Entonces, al hombre le gustan muchos dioses, idolatrar muchas cosas, porque es más fácil, más práctico, y porque no tengo que presentarle todo a una sola cosa. Pero a nuestro Dios usted tiene que presentarle todo. Ah, ¿usted quiere algo financiero? Ajá, ¿y cómo está en su área sexual? ¿Y cómo está en su área familiar? ¿Está peleado con su hermano? Vaya, arregle las cosas con su hermano y venga y dé el diezmo, ¿cierto? Amados, así es nuestro Padre. Nuestro Padre no quiere que usted le rinda una sola área de su vida. Nuestro Padre Celestial quiere que usted le rinda todo. ¿Usted quiere algo? Yo le voy a dar ese algo, pero usted me entrega todo. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Por eso al hombre le encantan los dioses ajenos. Pero esta primera ley, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué se hace en este contexto? Se habla en este contexto en este contexto del Éxodo, ¿cierto? Porque el pueblo de Israel es un pueblo escogido. Cuando dice dioses ajenos, se referían que otros pueblos tenían otros dioses. ¿Y qué busca el enemigo? ¿Qué buscaba el enemigo en ese momento? Pues que el Mesías no viniera, ¿cierto? Entonces, si el enemigo buscaba que el Mesías no viniera, entonces hay miles de demonios, ¿cierto? Entonces los demonios toman posesión de cada
dios pagano, ¿sí? De cada dios que se inventa el hombre. Entonces un demonio toma posición y hasta hace milagros allí para mantener a las personas, a los incautos, adorando a dioses falsos. Entonces el demonio toma posesión de sus dioses y intenta pervertir a los hijos de Dios, ¿cierto? A los cristianos, en ese momento a los israelitas, ¿sí? Habían magos, hechiceros, bueno, entonces allí esos eran los sacerdotes de los dioses ajenos, y así podemos ver en la Biblia muchos hechos de este tipo. Pero entonces esta regla se hizo, esta ley se hizo para proteger al pueblo de que no se dejara contaminar su vida espiritual de otros dioses, de manera que el enemigo entrara y corrompiera al pueblo de Israel. Entonces todas esas promesas, todos estos mandamientos se hacen para encauzar, permitir que se encauzara la promesa y que se encauzara el Mesías a través de su pueblo Israel. Es una protección para nosotros. Entonces nosotros tenemos esa cápsula de protección que son los mandamientos. Y aún están vigentes, por supuesto que sí, están vigentes. ¿Sí? Y así entonces terminamos con el primer mandamiento. Solo vimos uno, ¿no? Ahora, ¿qué nos espera en el resto? No tendrás dioses ajenos. Amados, dejemos el facilismo, dejemos de ser vivos, ¿cierto? Ante Dios, entreguémosle todo nuestro ser. Es el único Dios que tenemos, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Dios es como una montaña, Dios es una montaña gigante, es una visión, una montaña, ¿cierto? Entonces, esta visión de una montaña tiene un camino hacia la parte más alta. Dios es toda esa montaña, el camino es Jesucristo, que me lleva a la cima de la montaña. Y mi guía en ese camino, quien me da fuerzas para escalar, para seguir arriba, es el Espíritu Santo de Dios. Y todo es Dios. ¿Sí? Nosotros, la neblina se quitó de nuestros ojos y ya vemos la montaña, vemos a Dios. Ahora estamos en el camino. ¿Listo? Vamos a orar. Padre de los cielos, en esta hermosa mañana te damos gracias por tu palabra que vivifica nuestro ser. Gracias por tus mandamientos, oh Dios, vigentes hoy más que nunca, Señor. Vivimos en ello. Ya no es para condenación, porque en Cristo Jesús tenemos vida eterna, sino es para vivificación de nuestro ser. Para no vivir en síntomas de muerte, sino para vivir la vida eterna, Señor. Para disfrutar de esta vida que tú nos has dado, Señor, y prepararnos para el después, el día postrero. Si usted es nuevo, le invito a que hagamos esta oración. Señor Jesucristo, repita después de mí. Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día por mí. Te pido que entres en mi corazón y en todo mi ser y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea. Reciben la bendición que viene del cielo. Mete sus manitos y diga: Padre, recibimos tu bendición. Bendición que añade felicidad, alegría a nuestras vidas. Vida. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.